Pues bien, nos han estado consultando sobre temas que tienen que ver con el diezmo y temas que tienen que ver con otras situaciones más de las Sagradas Escrituras, y con mucho gusto pues tratamos de dar respuesta desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras. Este es un tema bastante delicado, es un tema que ha tenido distintas formas de abordaje de parte de algunos líderes. Algunos saben muy bien que esto es algo muy importante, pues contribuye al sostenimiento de la obra, que es el aspecto positivo. Pero el aspecto negativo que hemos encontrado a través de la historia es de cantidades de líderes que tienen que hacer uso de artificios psicológicos, que tienen que hacer uso de la psicología de las masas, que tienen que hacer uso de las artes de la manipulación para obtener ganancia de los creyentes. Nosotros estamos radicalmente opuestos a cualquier forma de manipulación. Por eso, cualquier aspecto de seguimiento en cuanto a la doctrina tiene que estar basado en la palabra del Señor. Hemos visto nosotros que existe lo que hemos llamado dogmas, que el dogma significa palabra autoritativa. Quiere decir que así es, no tiene cuestionamiento, tenemos que seguirlo porque alguna autoridad teológica pues lo ordenó que así fuera. Y entonces por eso existen los dogmas católicos, existen dogmas dentro del protestantismo también. Ese es en una forma dogmática. La otra es en una forma literalista de decir, bueno, aquí lo dice así y tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo porque así lo dice. Y la otra es la tercera, la cual nosotros optamos es revisar, escudriñar, investigar en la historia lo que la palabra del Señor nos enseña para reunir todos estos elementos y llegar a las conclusiones a las cuales Dios nos está precisamente haciendo eso, llamando a que seamos obedientes. En el caso del diezmo nosotros podemos ver que esto se origina, o mejor dicho, tiene orígenes y varios aspectos podríamos estar tocando sobre quizás la ofrenda de Abel, quizás podríamos estar hablando acerca de lo que sucedió en el Génesis 14 del 17 al 20, cuando lo que hizo Abraham fue en su ataque, en sus momentos que tuvo contra aquellos reyes y los despojó, que le dio el 10% del botín a Melquisedec, el rey de Salem. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice Génesis capítulo 14, verso 17 en adelante. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Génesis 14 del 17 al 20. Podemos hacernos algunas preguntas con relación a este texto. ¿Exigió aquí el diezmo Melquisedec a Abraham? La respuesta es no. Fue Abraham quien de su propio corazón y por voluntad propia decidió hacerlo. Ahora bien, siendo Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo, no obligó ni le exigió la 10ª parte del botín a Abraham, sino más bien que la recibió. Sin embargo, Abraham no se quedó con el resto del botín, según nos dice más abajo. Abajo en la Escritura nos dice que el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir:
yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. Como hemos visto nosotros en estos pasajes, Abraham aquí diezmó a Melquisedec el 10% del botín, pero luego no se quedó absolutamente con nada para él, salvo lo que sus hombres habían comido. Este es un tremendo ejemplo para nosotros. Observe esta palabra y ponga atención un poquito. La avaricia, la codicia, el tener para nosotros y no querer soltar nada, es algo que no hizo Abraham. Abraham le dio a Melquisedec el 10%, pero al otro rey de Salem, yo no quiero nada contigo, nada de lo que me has dado, yo no quiero nada, no quiero que después estés diciendo que yo me he hecho rico. En nuestros tiempos abundaría gente diciendo, le di el 10% y este 90%, es una tremenda bendición de Dios, porque ahora muchas veces, aun cuando muchos líderes saben que están haciendo mal, dicen que es una bendición de Dios y se aferran a eso. ¿Por qué cosa? Por la avaricia. ¿Por qué cosa? Por la codicia. Y la gente espera que nosotros los cristianos no seamos gente avarienta ni gente codiciosa. Así que el Señor nos ayude en esta perspectiva, porque hay mucha gente siguiendo corrientes ahora que al tratar de obtener lo que pueden, dicen, esta es la tremenda bendición de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. No se nos dice en el pasaje quién instruyó a Abraham a dar estos diezmos, pero fácilmente podemos inferir que por su ejemplo que él nos está dando es algo que recibió quizás de sus antepasados, o como se ha mencionado mucho de la ofrenda de Abel en Génesis capítulo 4, verso 4. Que entendió que esta era una manera apropiada de reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El sacerdote en este caso representa a Dios y a la religión. Por eso la Escritura nos dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Dice que le entregó al Señor lo mejor. Son situaciones que surgen. Esa ofrenda que entregó Abel y esta diezmo que está dando Abraham a Melquisedec no son bajo presiones, no son bajo amenazas, sino por convicción propia que ellos lo están haciendo como una forma de dedicar parte de sus bienes al Señor. Así que esta práctica no era algo quizás original de los hebreos. Según nosotros vemos, Abraham viene de Ur de los Caldeos y es posible que él haya escuchado un poquito de esta práctica en los pueblos que estaban en la Mesopotamia. Así que según hasta donde estamos viendo ahora, el diezmo fue la 10ª parte de los despojos que en guerra hizo Abraham al enemigo. Pero en sí, ¿qué era el diezmo? Esa es la pregunta que se nos ha hecho a nosotros. En sí, ¿qué era el diezmo? El diezmo era el 10% de cualquier producto o fruto agrícola, así como del ganado que se dedicaba a Dios. Observe bien esto. A mí me hubiera gustado quizás aquí tener en pantalla los 10 sacos de arroz y poner el saco aparte, separar 9 y dejar un saco aparte, que es lo que podríamos decir que era para el Señor. Si tuviera yo, por así decirlo, 10 ovejas, entonces apartaría una de ellas y por supuesto que la mejor para dedicársela al Señor. Estas eran las costumbres, eso era el diezmo, apartar el 10% de las cosechas agrícolas y el 10% del ganado. Así que yo espero que no de una sola vez no reaccione, sino acompáñenos, vamos poquito a poquito, vamos a quizás a llevarnos más tiempo, nos vamos a dedicar a llevarnos más tiempo, pero yo le diría, acompáñenos que esto se va a poner bien interesante. Así que surge el diezmo como el 10% del grano, de las cosechas, o el 10% de lo que es el ganado que se le iba a dedicar al Señor. También era
la porción del botín que se apartaba para el santuario y se le entregaba a los levitas o servidores de Yahvé. Recuerde esto, que el diezmo era el 10% de cualquier producto agrícola, así como del ganado. No pierda de vista esto. Veamos lo que dice también la Escritura. La Biblia nos dice que el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Levíticos 27:30, y lo puede encontrar en la Nueva Versión Internacional. En el Deuteronomio incluso se habla que la persona misma podía comerse de su diezmo, de lo diezmado por él mismo en presencia del Señor. Y ahí es donde yo me quedé. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que la Biblia me está diciendo? ¿Cómo es esto que se puede comer el 10% de la persona en el Antiguo Testamento en presencia del Señor? Bueno, lo dice la misma Escritura. Como habrá de notarse que se habla del diezmo como esa parte de las cosechas o del ganado, no se habla aquí de dinero, sino de granos o de animales. Veamos lo que dice la palabra del Señor. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Deuteronomio 12, del 17 al 18, Nueva Versión Internacional. Ahora resulta que este 10% no podía comérselo adentro del ganado, de los frutos de las cosechas, sino que tendría que hacer afuera de esas ciudades. Y eso es lo que también nos llamó poderosamente la atención. Para esto también es necesario ver el famoso pasaje bíblico que la mayoría de las personas usan, pero con otros propósitos. En este caso, lo que pretendo es aclarar en qué consistía ese diezmo. ¿Cuántos de ustedes no han oído en Malaquías 3:10? Y se nos pone a veces en rótulos en las iglesias, y a veces hay predicadores bien efusivos que le dicen a la gente: ladrones, no han traído el diezmo, ustedes roban. Y entonces hasta que se le pone una carga emotiva. Y yo escuché también de líderes diciendo: si usted no trae eso, le va a caer una gran enfermedad. Y bajo amenazas. La Biblia no nos habla de esa forma. La Biblia, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Por ejemplo, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. En la versión de la Reina Valera, la palabra hebrea alfolí, otsar, O-T-S-A-R, otsar, significa alfolí o granero, lugar donde se guardan los granos de las cosechas. Eso era lo que hacía antes, los que tenían esos terrenos y hacían ellos sus cultivos. Una vez que obtenían los frutos, el 10% se lo apartaban al Señor, y el 10% también de su ganado se lo apartaban al Señor. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con relación a las cosechas? Que el Señor decía que Él abriría las ventanas de los cielos, que eran las nubes que habría de traer, que había de derramar esas lluvias, esa agua, para que la cosecha continuara diendo más fruto en su momento oportuno. Y como la Biblia dice, la lluvia temprana y tardía tendría que llegar. Con buena lluvia se obtendrían lógicamente mejores frutos, mejores cosechas. Una vez más queda comprobado aquí que se habla de diezmos, de cosechas, no simplemente de dinero en efectivo.
Entonces, ¿cuál era el objetivo del diezmo? Que sería la segunda pregunta. Ante esta pregunta, la respuesta tiene dos vertientes. Una de ellas, la primera, tiene que ver con el desapego de los bienes materiales para dedicárselos a Elohim. Si la persona da eso, significa que no está apegada a lo material, que no se agarra de ahí, sino que está disponiendo de esa cantidad de granos, de esa cantidad de su ganado, está disponiendo para dedicárselo a Elohim, para dedicárselo al Señor, desde el punto de vista, lógicamente, de la religión, desde el punto de vista religioso. Es un acto de corazón que la persona está haciendo. No es bajo presión psicológica, no es bajo amenaza, sino es un acto de corazón. Entonces la persona que lo da como señal de desprendimiento. Ese desprendimiento se lo dedicamos nosotros para el sostenimiento de los que trabajan en la obra de Dios. Pero la segunda vertiente o la segunda postura aquí tiene que ver con los propósitos sociales de misericordia, los propósitos de caridad, los propósitos de benevolencia. En este caso, tiene que ver con los más necesitados, con los pobres, con las viudas, los huérfanos y el extranjero. Podemos entonces decir que tienen esos dos propósitos, que en la obra de Dios encontramos el desprendimiento y el otro, la misericordia con el prójimo. ¿Por qué así? Otzar, que les dije a ustedes que era el lugar del granero, que conocemos como alfolí, era el lugar donde se llevaba el 10% del trigo, el 10% de la harina, como decíamos, el 10% de las cosechas, el 10% de las ovejas. A ese lugar se llevaba al granero. En ese lugar iban a cuidar de todo ese grano para dárselo a los levitas que trabajaban en el templo, a los sacerdotes. Pero la palabra de Dios nos dice que también a la viuda, al extranjero, a los huérfanos, a los menesterosos. Así es que por eso decía, probadme en esto. Y después decía, y habrá alimento en mi casa. Y entonces al haber alimento en mi casa, decía él, entonces yo voy a abrir las ventanas de los cielos, que habrá más lluvia para que ustedes tengan más cosecha y todo mundo se va a beneficiar. A ustedes les va a alcanzar la bendición. La Biblia nos habla de las ciudades de aprovisionamiento, que eran aquellas que se distinguían por su capacidad para almacenar los granos. Eran distintas ciudades donde había esto y por eso pues en la Biblia se nos habla de la construcción de los grandes graneros, como vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 17-12, donde dice, Josafat se hizo cada vez más poderoso. Construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento y tenía muchas provisiones en las ciudades. En Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes, dice Segunda de Crónicas capítulo 17 en la Nueva Versión Internacional. El tener granero, esos graneros llenos, se interpretaba como la bendición de Dios, como dice Deuteronomio 28:8. ¿Y qué se hacía con los diezmos? Y aquí es donde yo les digo, tengamos paciencia porque vamos a ir viendo cosas interesantes. Veamos lo que encontramos en el Pentateuco. ¿Qué se hacía con ello? Números, capítulo 18, verso 21, dice, a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Hay otros pasajes más que podemos encontrar que son paralelos a este tema, especialmente en el libro de Números en el capítulo 18. La Biblia nos dice así bien claramente, cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Deuteronomio 26:12. Entonces, ¿quiénes disfrutaban de los diezmos según la Biblia nos decía? Bueno, ya lo hemos dicho antes, los levitas, los sacerdotes, el extranjero, la viuda, los huérfanos. Para ello estaban diseñados esos graneros en las así llamadas ciudades de refugio.
Y vea usted lo que decía, cada 3 años se reunirían los diezmos para que se los enviaran a las ciudades de almacenamiento. Los levitas no tenían ningún patrimonio. Y esto iba a servir para los extranjeros. ¿Por qué? Porque mucha gente pasaba por esas ciudades, no tenía quien les diera de comer, no tenían cómo sustentarse, cómo alimentarse. Entonces, en aquellos lugares de aprovisionamiento era de donde se les daba a esta gente de comer. Las viudas, mujeres desamparadas, nadie por ellas. Entonces, ¿qué? En la casa del Señor había comida para las viudas y para sus hijos, para los huérfanos, esos que andaban deambulando sin hogar, esos desamparados, que aquí en Estados Unidos les decimos los homeless. Entonces, la obra de Dios recogía esos diezmos para hacer obras de misericordia, obras de compasión, en las cuales los que lo daban para Dios, pero el dar a Dios significaba también que esto era no solo para sostener la obra religiosa, sino también para tener misericordia y compasión para los más necesitados. La colecta del 10% de las cosechas y del ganado se utilizaba para hacer obras de amor, de compasión y de misericordia. Ese es el Dios de justicia. ¡Ojo! En eso no se utilizaban para enriquecer a un líder religioso, no se utilizaban para hacer las tremendas catedrales, no se estaba utilizando, o Dios no decía, será utilizado todo lo que ustedes den para poner las alfombras más caras, ni los lujos más grandes, como algunos aparecen ahora en televisión, en la radio, diciendo, el Señor me ha prosperado, me ha dado un Cadillac, me ha dado esto, me ha dado lo otro. Eso es falsa enseñanza. La palabra de Dios tiene que ser analizada y detalladamente ir sacando las enseñanzas. No se trata, señores, de enriquecerse uno. Se trata de recibir eso que el pueblo trae para hacer obras de amor, para hacer obras de misericordia, para hacer obras de compasión. Lo que ha sucedido con nuestras organizaciones, y yo he recibido y yo he sido parte de esa enseñanza, es que nos dijeron, no, eso lo que la gente da es simplemente para embellecer las estructuras de los templos, para darle al pastor su alto porcentaje, para dar a los demás líderes, y a veces nos olvidamos de lo que es importante. A mí no me interesa andar con un carro de lujo, eso no es ni que alguien me diga, mira, este relojazo el Señor me lo dio porque me está prosperando. Eso no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Lo que la Biblia nos enseña es que aprendamos a desprendernos de aquellas cosas a las cuales nosotros hemos estado muy sujetos, pero ese desprenderse tiene que ver ciertamente para la obra del Señor, por supuesto, pero también para las obras de misericordia. Yo quisiera aprovechar en los últimos minutos que nos quedan, decir acerca de las reformas del rey Ezequías. Encontramos en 2 de Crónicas 31, del 5 al 6, que dice la palabra de Dios, tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todo lo colocaron en montones. 2 de Crónicas 31, del 5 al 6. Ahí encontramos en el libro de Nehemías, también un dato sumamente interesante con relación a los almacenes del templo. Ahí en Nehemías capítulo 13, en verso 5, la sección B dice, ahí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino, aceite, correspondientes a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Así que encontramos el diezmo que era para los cantores, para los porteros del templo, los demás levitas, el sacerdote, el extranjero, la viuda y el huérfano.
Mis amados, la acción social estaba íntimamente ligada con la religiosa. La acción social era una manifestación de amor, de misericordia para con los desamparados. Y es por eso que siempre habría alimento en la casa de Adonai. Fe, justicia y misericordia es lo que el Señor nos llama a nosotros a tener.